nosotros somos el equipo número 1 que está conformado por Alex, Irán, Esperanza, Josué y su servidor Michelle. En este video les vamos a hablar sobre la frecuencia de muestreo. El contenido de nuestro video es el siguiente. Vamos a hablar sobre la población, la muestra, el muestreo y los tipos de muestreo. Esto para entrar en contexto con el tema principal, que es la frecuencia de muestreo, para posteriormente hablar sobre el método estadístico, método tradicional y el número de muestras a tomar, que todo esto es considerado y está relacionado a la frecuencia del muestreo. La población estadística es el conjunto o la totalidad de elementos que se van a estudiar. Los elementos de una población lo conforman cada uno de los individuos asociados debido a que comparten alguna característica en común. La muestra es una parte representativa de una población donde sus elementos comparten características comunes o similares. Esta se utiliza para estudiar a la población de una forma más factible debido a que se puede contabilizar fácilmente. El muestreo es una herramienta de investigación que permite obtener conclusiones específicas y evitar resultados sesgados. Las principales ventajas de usar las muestras es la reducción de costos, y uno de los factores más importantes a la hora de hacer un muestreo son la representatividad. Ok, yo les voy a explicar sobre lo que son los tipos de muestreo. Les voy a explicar lo que son los aleatorios y los no aleatorios, que también se pueden llamar como probabilístico o no probabilístico. El aleatorio es una técnica que ofrece la misma probabilidad, que hace con fórmulas o siguiendo una serie de pasos que estén seleccionados dentro de la muestra. Los no aleatorios se eligen con una base en el manejo de la información de los elementos a estudiar, por lo que la representatividad de la muestra puede ser subjetiva o que el resultado sea sesgado, o sea que no esté dentro de la muestra. Los tipos de muestreo, como explicaba antes se puede hablar sobre probabilístico y no probabilístico. Y estos son los que voy a explicar. Que probabilísticos entra el aleatorio simple, estratificado, sistemático y por conglomerado. Y en los no probabilísticos son por conveniencia o por cuotas. Probabilístico. El probabilístico, como ya lo expliqué hace 2 diapositivas, pues se debe tener un listado completo de todos los elementos de la población. A esto se le llama marco de muestreo, o la información que tenemos para hacer nuestro tipo de muestreo. Aleatorio simple. Este es el primero de los que voy a explicar, y trata sobre que cada sujeto tiene una probabilidad igual de ser seleccionado, como se muestra acá en la imagen. Puede ser, más que nada es aleatorio, es fácil, urbano o rural, nivel de instrucción, año académico, carrera, sexo, grupo de técnico, entidad, etc. En cada estrato, para obtener el tamaño de la muestra, se puede utilizar el muestreo aleatorio o sistemático. Aquí es cuando tenemos un grupo pues más o menos grande de personas o de cosas, y hacemos varios estratos, como en la imagen se muestra estrato 1, estrato 2 y estrato 3, que los separamos, o sea, que los seleccionamos, y ahí tenemos nuestros estratos. Aquí un ejemplo sería, agarrar un ejemplo de la carrera de medicina, que sería agarrar estrato 1, 2 y agarrar de los que están en el primer año, un 20%, el segundo año, tercero y cuarto año, y estos fueron mis resultados. Los mostré por racimos. Clúster o también se le puede llamar conglomerado, que es el tercero que voy a explicar. El conglomerado son unidades geográficas, distintos pueblos, organizaciones o clínicas. Eso se refiere a que se usa este tipo de muestreos en este tipo de organizaciones. O en estas que están facultades de ciencias económicas, jurídicas y sociales, y química y farmacia. Muestreo por racimos. El muestreo por racimos, tiene limitantes financieras, tiempo, geografía y otros obstáculos. Se reducen costos, tiempo y energía, al considerar que muchas veces las unidades de análisis se encuentran encapsuladas o encerradas. Es fácil es al azar, pues. Sus opciones son fichas de lotería que estén numeradas, tablas de números aleatorios, y entre otros tipos de cosas para seleccionarlos, como aquí, que son personas.
Aleatorio simple, los pasos a seguir sería determinar el tamaño de la muestra, numerar los individuos del 1 a las n veces a n, que pueden ser muchos, tirar las unidades al azar, probabilidad igual. Un ejemplo sería que tengamos una muestra de 60 y hacer una lista de todos los niños que son numerados del 1 al 1200 y seleccionarlos a aleatorio de 60 números. Acá está el ejemplo. Acá, perdón, es otra definición que se le puede dar al sistemático. Y acá seguimos con el ejemplo, que son la población, son los 12.000, la muestra requerida que quiere el problema son los 600, y calcular el intervalo de muestreo, que sería 12.000 entre 600, que nos da 20. Y luego, ya por último, escogemos el primer número del 1 al 20, que sería nuestra primera unidad. Y nuestro valor K sería para escoger la siguiente unidad, y así sucesivamente hasta llegar a las n veces, que son las 600. Luego, nuestro muestreo certificado. Cuando la muestra incluye subgrupos representativos, estratos se le puede llamar también, de los elementos de estudio con características en determinados lugares, físicos o geográficos conglomerados, a esto se refiere, los conglomerados. Y aquí hay una imagen que nos explica más o menos cómo se seleccionan los tipos de muestras que vamos a tener. Aquí está los que no se van a utilizar, o sea, todo esto es nuestra población. Aquí dice sujetos que no van a ser estudiados, conocidos y nuestra muestra y el investigador, y los individuos conocidos, y se van, es como una cadena que va del investigador hasta todo lo demás, que sería nuestra población. Muestreo no probabilístico. No se conoce la probabilidad que tienen los diferentes elementos de la población de estudio de ser seleccionados, que se dividen en A, B y C, que sería el A, muestreo por conveniencia, B, muestreo por cuotas, y C, accidental, o de bola de nieve, que bola de nieve, pues que va arrastrando y va generando más y más probabilidad. El muestreo por conveniencia, es la muestra que esta dispone en el tiempo o periodo de la investigación. Un ejemplo sería que todos los pacientes que asistan a una clínica, en particular cierto día o semana, pueden ser requeridos para participar. O sea que no se sabe cuántos pacientes van a llegar en cierto día. Puede que un día lleguen más, otro menos, o sea, eso no se puede saber. Una desventaja es que la muestra puede ser poco representativa, de la población que se desea estudiar. Muestreo por cuotas. Todos los elementos conocidos de la población tienen que aparecer en la muestra. Se debe asegurar que estos aparezcan en la misma proporción que en la población. Y por último, el investigador entrevista a todas las personas de categoría que puedan encontrar hasta haya llenado la cuota. Y por último es la accidental o bola de nieve, que se aprovecha o utiliza personas disponibles en el momento dado, que se correspondan con el propósito del estudio. De los tres tipos de muestreo no probabilístico, este resulta ser el más eficiente. Y esto sería todo. El siguiente tema que se va a exponer sería frecuencia de muestreo. Frecuencia de muestreo. Las muestras deben tomarse con unos intervalos entre ellas que nos garanticen que éstas van a ser representativas de la población que pretendemos estudiar. Por una parte, intervalos muy cortos en donde no ha habido oportunidad de cambios sobre el proceso, aparte de encarecer el proceso, no nos garantizan una mayor información sobre el mismo. Si por el contrario, con una idea de economía, el intervalo entre tomas de muestras es muy dilatado, lo más probable es que nos pasen desapercibidas las causas especiales que están actuando sobre él. Como cada proceso bajo estudio tiene unas características completamente diferentes de los demás, no existen reglas fijas referentes al intervalo de toma de muestra. Para establecer el intervalo de muestra idóneo, debemos estudiar cada proceso o tener en cuenta la experiencia adquirida en procesos similares. Los puntos básicos a tener en cuenta son los siguientes. No establecer tomas de muestra en periodos que la experiencia nos garantice continuidad en el proceso.
Establecer tomas de muestras siempre que exista posibilidad de cambio en el proceso, como por ejemplo cambios de turnos, relevo de operarios, cambio de materia prima, cambio de herramientas o parada y arranque de la máquina. Otros puntos que se deben considerar son el tamaño de la muestra, las características de las diversas operaciones tecnológicas que conforman el proceso, las consecuencias de desviaciones de las características de calidad, la naturaleza del producto según su relevancia, el historial de las muestras anteriores, la naturaleza del proceso de producción y la capacidad del proceso. No obstante, durante el estudio inicial del proceso, la toma de muestras se debe hacer a intervalos más cortos que durante la fase de mantenimiento en control del mismo, para poder detectar cualquier posible inestabilidad. Ahora les voy a hablar sobre el tamaño de la muestra. Y bueno, antes de empezar, ¿qué es una muestra? Una muestra es una sección que representa a la población total. El tamaño de la muestra es una porción significativa de la población que cumple con las características necesarias para la investigación. El definir el tamaño de la muestra antes de comenzar una investigación es un principio estadístico que nos ayudará a evitar el sesgo en la interpretación de los resultados obtenidos. El tamaño de la muestra o cálculo del número de observaciones es un proceso vital en la etapa de cronometraje, ya que de este depende en gran medida el nivel de confianza del estudio de tiempos. Este proceso tiene como objetivo determinar el valor promedio representativo para cada elemento. Los métodos más utilizados para determinar el número de observaciones son el método estadístico y el método tradicional, que a continuación les explicarán mis compañeros. El método estadístico y el método tradicional son los métodos más utilizados para poder encontrar el número de observaciones. El método estadístico se basa en efectuar cierto número de observaciones preliminares. Se utiliza una fórmula donde utilizamos la constante para un nivel de confianza que es 40, se viene manejando el 95.45%. Nuestro número de observaciones del estudio preliminar es la n con la comilla, la suma de los valores al cuadrado, valor de las observaciones, menos la suma de los valores por el valor de las observaciones al cuadrado, entre la suma de los valores por los valores de las observaciones. Todo esto elevado al cuadrado. El método tradicional se basa en el procedimiento sistemático. Se realiza una muestra de 10 ciclos que son menores o iguales a 2 minutos y 5 lecturas de los ciclos que son mayores a 2 minutos. Esto se debe a que la confiabilidad de los tiempos más grandes que los tiempos más pequeños tienen una probabilidad de error a aumentar. Para el cálculo del rango y el intervalo, los tiempos de ciclo se restan de mayor al menor, el rango máximo menos el rango mínimo. Se calcula la media aritmética, que es el promedio entre el número de ciclos tomados. Después se saca el cociente del rango y la media, que es la división entre el rango y la media. Para esto se va a utilizar esta tabla, que es el cálculo del número de observaciones. Nos vamos a rango entre la media y tenemos que ubicar el resultado que nos da de la fórmula, ya sea para 5 o para 10 observaciones. Ejemplo. El primer lugar como ciclo es inferior a 2 minutos. Se realizarán 5 muestras adicionales, 6, 8, 8, 7, 8, para cumplir con las 10 muestras para los ciclos menores iguales a 2 minutos. Las observaciones son las siguientes: 8 más 7 más 8 más 8 más 7 más 6 más 8 más 8 más 7 más 8. Tenemos nuestra sumatoria igual a 75, nuestro rango igual a 2, nuestra media aritmética igual a 7,5 y nuestro cociente de rango entre la media igual a 0,26. Después, en nuestra tabla, buscamos nuestro rango entre la media, que es 0,26, para 10 observaciones. Nos tiene como resultado 11.
Entonces llegamos que el número de observaciones a realizar para un nivel de confianza del 95% es un método tradicional de 11. Buenos días, compañeros, yo les voy a hablar sobre establecer el número de muestra a tomar. Siempre que estamos hablando de muestras, tenemos que saber qué tan grande es nuestra producción y saber qué cantidad de muestras vamos a tomar para saber si nuestro producto está saliendo bien o está saliendo defectuoso. Desde el punto de vista de estadística, 25 o más muestras está bien en una producción de 100 piezas para saber que nuestra producción está saliendo bien y todo, que el proceso sea estable y ver la tendencia central y la dispersión que tiene nuestro mismo proceso a la hora de estar produciéndolo, y así encontrar los fallos más fácilmente, y si algo está saliendo mal, buscar el error y encontrarlo. Teniendo el número de muestras a tomar, es importante que las observaciones se hagan de manera equitativa en el tiempo. Una semana no puedo hacer 5 inspecciones y la otra semana ya voy a hacer 10. Tiene que ser equitativo. Por eso sirve tener el número de muestras a tomar, para tener un orden y llevar siempre el registro de las mismas operaciones y de las mismas cantidades de muestra. Aquí tenemos un ejemplo en el cual dice que tendremos 300 operaciones que sean hechas y lo haremos en 10 días. Lo que hacemos es dividir las inspecciones entre los 10 días y así debemos de programarnos que cada día haremos 30 inspecciones para así regularizar nuestro proceso, y eso nos sirve para tener un número de muestras a tomar ya establecido.